Ok, muchachos, pues vamos a abordar ya su video de retroalimentación. Vamos a ver rápidamente el repaso general para que les vaya quedando muy claro, porque creo que este parón de 2 semanas o de casi 2 semanas que tuvimos nos dejó ahí muy laxos, ¿no? En cuanto a lo que es el derecho fiscal. Entonces, Sí, recordemos que el derecho fiscal tiene la encomienda de estudiar y analizar las diversas formas o las normas jurídicas que van a regular esa relación tripartita entre el Estado mexicano, el gobernado y algo que se llama relación jurídica, que de ahí se van a determinar varias prestaciones económicas para poder hacer frente a los gastos públicos del país. Desde luego que el derecho fiscal requiere recursos económicos y a su vez destinarlos a algún elemento patrimonial para que nosotros beneficiemos la satisfacción de las necesidades colectivas de una comunidad o del propio gobierno, o sea, de la administración pública federal. Este sistema de mandos establece la recaudación por un lado, pero también el control de los ingresos del Estado público y sobre todo del derecho en general, porque de aquí de la potestad tributaria, esos atributos del Estado, a través de la soberanía nacional que tiene el artículo 39 constitucional, establece que el derecho fiscal es impositivo, que es contributivo a través de qué? De cargas fiscales, ya sean impuestos, tributos o contribuciones. Entonces, esta relación jurídica también establece, por un lado, al gobernado y al poder público llamado fisco. El gobernado va a llamarse también en una forma de sinónimo contribuyente, ¿de acuerdo? Por tanto, las contribuciones se consideran en su acepción y extensión más amplia del concepto las prestaciones que establece la ley fiscal para que las personas que debamos cubrirlas como entes públicos destinemos esos satisfactores a las necesidades colectivas y que en el caso de no cumplirlas van a haber dos parámetros, una parte oficiosa o una parte contenciosa. La parte oficiosa se convierte en todos esos documentos de carácter requisitivo en donde el fisco te va a hacer notar que estás incumpliendo a tus obligaciones fiscales. Te va a hacer cumplirlas a través de sanciones o bien alguna parte de apercibimientos o del famoso PAE, que es el procedimiento administrativo. Pero en esta cuestión, la fase contenciosa, ya establecemos algunas condiciones en tribunales, es decir, el Tribunal Fiscal sí, Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es aquí donde ya se van a discernir ciertas controversias suscitadas por condiciones de materia conflictual en la materia fiscal, es decir, algún requerimiento no fundado y motivado por parte de la autoridad, algún requerimiento que tú ya has cubierto, pero que por omisión de la autoridad, pues le estás requiriendo que subsane ese daño patrimonial que te pueda estar afectando. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tenemos al derecho tributario que representa la obligación del poder público para definir las contribuciones y las aportaciones económicas que nosotros vamos a estar estableciendo como ciudadanos. ¿Para qué? Para efectuar en favor del Estado. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir al derecho tributario? De la misma manera, como un conjunto de normas jurídicas que van a reglamentar la determinación de los pagos y las contribuciones que los particulares tenemos como obligación para cubrir y contribuir al gasto público. ¿Sí? Esto incluye cualquier prestación económica siempre y cuando esté establecido en la propia ley. Ahora, desde luego que su fundamento constitucional parte del artículo 31 en su fracción cuarta, en donde es obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público en áreas de competencia, ya sea de la federación, de las entidades federativas o de los propios municipios. ¿Sí? Parten de aproximadamente 5 principios. Los primeros, no, 6 principios. Los primeros se van a constituir en el artículo 31, fracción cuarta, y el último en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política. El principio de legalidad establece que no hay tributo sin ley, es decir, que todas las contribuciones tienen que estar establecidas tanto en la Constitución Política como en las leyes fiscales que establezca el gobierno mexicano. Parten de un principio de obligatoriedad porque la obligación tributaria es exigible y si tú no cumples hay un procedimiento económico coactivo, ¿sí? Es decir, que el gobierno te va a hacer cumplir a fuerza.
Hay una vinculación entre el contribuyente y el Estado mexicano con el gasto público, es decir, que no nada más mis contribuciones y tributos o los impuestos mismos van a significar un gasto propio y que yo estoy desembolsando arbitraria o coactivamente por parte del Estado, sino que esas contribuciones van a significar un beneficio para la sociedad en general. ¿Sí? ¿Cómo se va a ver traducido este beneficio? Pues a través de educación, seguridad pública, seguridad social, obviamente asistencia pública, alcantarillado, bacheo, alumbrado público. El principio de proporcionalidad y equidad establece que cada ciudadano va a tener la satisfacción por igual de las necesidades vinculadas con el gasto público. Es decir, que todos los ciudadanos mexicanos, en aras de contribuir o no contribuir, pues nos beneficiamos del gasto y del erario público. El principio de residencia establece que la obligatoriedad de la contribución es independiente del lugar con que tú residas. Es decir, no importa el lugar de residencia, pero aquí más adelante vamos a ver qué es la diferencia entre el domicilio particular y el domicilio fiscal para el ejercicio de las contribuciones. Esto es acorde al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Y el principio adicional que establecíamos en el artículo 74, fracción cuarta, establece que es facultad del Congreso de la Unión elaborar, examinar, discutir y aprobar anualmente un documento llamado Presupuesto de Egresos de la Federación, que tiene que ver en concatenación con la Ley de Ingresos presupuestada. Y para ello, la Rectoría Económica del Estado mexicano, que establece el artículo 25 constitucional, que esto fue tema de derecho económico ya en cursos pasados, establece que esa rectoría del país tiene que proporcionarnos un desarrollo nacional, integral, sustentable, bajo políticas de planeación financiera, conducción financiera, coordinación y orientación, para que se respete lo establecido en el Pacto Federal que emite el gobierno federal cada 6 años. ¿De acuerdo? De su jerarquía de leyes, establecemos que las leyes fiscales tienen por principio de cuentas a la Constitución política, a los tratados internacionales, y que de estos dos entes se van a derivar las leyes orgánicas, las leyes federales y las leyes estatales, como lo son la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR, los derechos en común. Y por supuesto que de acuerdo a la formulación de leyes fiscales es competencia del Congreso de la Unión establecer que las legislaturas de los estados y la propia Ciudad de México, en acorde al artículo 115, fracción cuarta, administren libremente su hacienda pública en aras de señalar qué contribuciones va a ser materia de competencia de los estados federados. ¿Hasta aquí tenemos duda? No. No, profesor, muchas gracias. Bien. Ninguna. Espérame, hija. Perfecto, continúo. Para todo lo anteriormente plasmado del concepto de derecho fiscal y del derecho tributario, el Estado va a establecer algo que se llama actividad financiera del Estado mexicano. Es decir, vamos a establecer el concepto de finanzas públicas porque el Estado tiene que llevar satisfactoriamente las actividades propias de manera equitativa, de manera legislativa y de manera en apego al Estado de Derecho. Es aquí donde se requiere imprescindiblemente de un sustento económico. Por tanto, ese sustento debe provenir en la mayor parte de los ciudadanos o particulares, o bien los contribuyentes, para que nosotros nos beneficiemos de las obras y servicios de interés público que el Estado realiza año con año o sexenio con sexenio. Por tanto, establecer que el Estado debe justificar la existencia en la materia del bien común, debe gestionar que los particulares requiramos esa satisfacción del conjunto colectivo de necesidades sociales para que las actividades productivas subsistan y desde luego también nos permitan incrementar y mejorar el nivel de vida con el que contamos nosotros. Ahora bien, del concepto de finanzas públicas deriva de su sentido etimológico del vocablo finer, que significa terminar o apagar. Es decir, esto va a hacer referencia a todo lo relativo a lo que es pagadero. Todo lo que nosotros tengamos que pagar se necesita para que el Estado mexicano constituya a través del aspecto económico de las finanzas públicas
todo lo tendiente a la obtención, manejo y aplicación de los recursos públicos con los que debe contar la Administración Pública Federal para ejecutar y realizar sus actividades cotidianas y consecutivamente obtener el fin común, que es el beneficio social de todos los ciudadanos mexicanos. Por tanto, el Estado, al obtener sus recursos por diversos medios, principalmente por la explotación de sus propios bienes, establece que, en concordancia con el manejo de sus empresas paraestatales, debe ser base de las contribuciones de los particulares la aportación del gasto público para que el Estado mexicano se sostenga de ello. Ajá. Por tanto, el presupuesto de egresos de la Federación debe ser un documento que complemente los mecanismos financieros en calidad de empréstitos o vías de crédito interno y externo para obtener esos recursos financieros. Pero para ello, los órganos de la actividad financiera estatal necesitan finalmente de la comprensión de cómo se están obteniendo esos recursos y cómo se están puestos en marcha a través de mecanismos e instrumentos que necesitan hacer que los recursos pecuniarios hagan frente a todas las necesidades presupuestarias del país, ya sea a través de los programas públicos, a través del presupuesto de egresos y a través de la contaduría pública. Esto se suscita en una multiplicidad de tareas. ¿Por qué? Porque cada actividad resulta más compleja en expansión del crecimiento demográfico en México. Recordemos que hoy día la tasa de natalidad es mayor a la tasa de mortandad y sobre todo que hay más infantes y adolescentes que adultos económicamente activos. Si a eso lo traducimos también que hay adultos mayores, pues estamos en un serio problema de captación de ingresos, porque el país por eso está en esta recesión económica. ¿Sí? Desde luego, esto va a generar falta de oportunidades laborales para toda la población económicamente activa, porque si un país que es muy joven o que es muy viejo no produce y no genera empleos, obviamente no hay con qué presupuestar esos empleos para los que estamos en áreas todavía de una edad productiva. Desde luego, esto va a generar deudas públicas que van a agobiar y van a desviar o van a provocar que se desvíen algunos recursos por parte de servidores públicos. Y esto también es muy grave porque la corrupción sigue operando en este país y muy a nuestro pesar, pues esto genera que la mayor parte del erario público se vaya a los bolsillos de los políticos de cuello blanco. Es decir, esto va a repercutir negativamente en la satisfacción y repartición equitativa de las demandas sociales en acorde a las necesidades que cada uno de nosotros debemos presentar. Por eso es que cumplir con los fines del derecho presupuestario, del derecho fiscal y del derecho tributario, es necesario que el gobierno cuente con recursos vastos, suficientes y necesarios y que provengan principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados, es decir, de la riqueza propia de nosotros los ciudadanos. Por eso es que el ISR muchas veces no lo entendemos porque es un impuesto necesario, porque de mi riqueza, pues obviamente se tienen que repartir equitativamente para los programas sociales. Es una carga impositiva que la administración pública hace para poder también generar patrimonio propio y que a su vez también se erogue el gasto público para hacer frente a las necesidades colectivas del país. Es decir, nosotros no podíamos, o sea, ¿cómo le reclamas al gobierno que no tienes alcantarillado, que no tienes alumbrado público, que año con año se inundan tus calles, que hay inseguridad pública, si no contribuyes al gasto público? ¿Sí? Para ello, la actividad financiera se va a clasificar en 3 entes jurídicos, como es el derecho financiero, que es la administración financiera del Estado. A través de la obtención de ingresos va a participar el derecho fiscal y el derecho tributario. La administración de esos ingresos lo va a presupuestar el derecho patrimonial y, desde luego, para la satisfacción de las necesidades se va a emitir el presupuesto de egresos de la Federación. La actividad financiera del Estado constituye la parte de la finanza pública a través de los ingresos y gastos del Estado para que ellos puedan realizar sus funciones financieras. Pero también es importante conocer la ley de ingresos y cómo determinar el presupuesto de egresos de la Federación, que año con año da a conocer el Poder Ejecutivo Federal a través del Diario Oficial de la Federación. Por eso, mis queridos abogados, tienen que leer un poquito el Diario Oficial para ver cómo se llama ese documento clasificador por objeto del gasto.
porque ahí en ese documento todas las entidades federativas ingresan su partida jurídica para establecer lo que van a erogar a lo largo del ejercicio fiscal y cómo se está aplicando esa parte de los impuestos al aspecto económico, que indudablemente necesita ocuparse de la obtención, pero no nada más de la obtención, sino cómo invertir esos recursos necesarios para el cumplimiento del fin común. Por otra parte, el aspecto político se va a referir a que los ingresos en acorde con el Poder Legislativo se van a debatir, a acordar para crear leyes fiscales específicas y sobre todo que bajo el imperio de la ley nosotros no podemos hacer ojos ciegos a lo que nos está imponiendo el Estado, pero el Estado tampoco puede actuar arbitrariamente y bajo ninguna circunstancia brincarse la ley. ¿Por qué? Porque desde el aspecto jurídico, la actividad financiera del Estado enmarca que las normas jurídicas van a regular a través del Estado de Derecho, ¿sí? Desde el aspecto sociológico, la actividad financiera del Estado corresponde al régimen de tributos y gastos públicos con los cuales se va a tomar la decisión más importante de cómo destinar esos recursos a los grupos sociales, sí, en primera línea, más vulnerables o de mayor rezago social, y consecutivamente a los que nosotros formamos parte de esta sociedad en México. Del concepto de actividad financiera, pues resulta necesario que hay un campo delimitativo, es decir, que este campo delimitativo va en función y acorde de la Administración Pública Federal, porque los fines y objetivos necesarios de la obtención de los recursos es destinarlos para qué, para que se crea un gasto público suficiente que pretende impulsar no solamente la economía del país, sino también el empleo, que lo dirija a través de la tecnología, que lo regule a través de sus leyes monetarias, fiscales, participativas en materia tributaria, pero también en la materia laboral, que se entrelacen ¿para qué? Para que nosotros hagamos frente a los fines necesarios para los que fue creado el derecho fiscal. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. Bien. Sí, profesor, ¿me puede Dígame. repetir lo que nos dijo que teníamos que leer un poquito, porfa? Lo que es el Diario Oficial de la Federación y Ok, sobre todo hay un documento que se llama Presupuesto por Gasto de Objeto. ¿Sale? Así se llama el documento. De cualquier manera, en la clase de Derecho Económico, cheque ahí las clases, ahí doy una breve explicación de lo que es este documento, y si no, bueno, a través ya de los canales de comunicación de la universidad, si usted tiene duda, le puedo ampliar el concepto, ¿vale? muchísimas gracias, profesor. Sí, claro, gracias. Porque eso es más materia de derecho financiero que de esta propia asignatura, entonces necesitaría yo una clase completa para explicarles, pero a grosso modo, ese documento, incluso me hicieron un comentario en el video explicativo anoche. Ese documento va destinado a cómo la administración pública va a gastar. Recuerden, aquí un sinónimo de gastar es erogar, ¿sí? Cuando yo hablo del término erogar, es gastar. Y las erogaciones parten, sí, del presupuesto de egresos de la federación, pero cada entidad federativa tiene que mandar un presupuesto anual. Es decir, ¿en qué va a gastar? En personal, va a gastar en mobiliario, va a gastar en papelería, va a gastar en vehículos, va a gastar en gasolinas, puede gastar en otras infraestructuras como son bienes inmuebles. Pero también ese presupuesto por objeto de gasto tiene que contemplar el sistema de pensiones, tiene que contemplar el presupuesto para educación, el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional, para la Secretaría de Marina, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para lo que es también parte de la hacienda pública, para lo que forma parte de los programas sociales, lo que es becas académicas, lo que son funciones sociales como lo es pronósticos deportivos y a su vez también la Lotería Nacional hacen fungir también el descuento de los premios muy grandes para que se vayan a la asistencia pública. Y la asistencia pública forma parte de el DIF, forma parte de los asilos para orfandad o para adultos mayores, para gente en situación de calle. Es decir, todo esto tiene que entrar a ese presupuesto por objeto de gasto, que año con año el gobierno federal tiene que emitir a través del gobierno estatal y municipal
para que se contribuya a lo que es el erario público. Así a grosso modo es ese documento, mi querida Fabiola. Muchísimas gracias, profesor. Con gusto. Bien, vamos a ampliar un poquito este término del derecho financiero para entender que el derecho financiero como parte de la actividad financiera se va a entender como esa composición de los órganos que la ejercen, es decir, ¿qué órganos? La Administración Pública Federal, y que a través de ordenamientos formales va a ejecutar procedimientos y actos en el contenido de las normas jurídicas fiscales. ¿Para qué? Para que la hacienda pública del Estado mexicano, como elemento normativo, atienda la obtención de los ingresos y presupueste el gasto público, ¿sí? El derecho financiero se encarga también de vigilar la recaudación, la gestión y el gasto de los medios económicos necesarios con los que cuenta el Estado mexicano para establecer entre sus poderes legislativos, ejecutivos, cómo los propios órganos de la administración pública van a destinar las normas jurídicas y los ciudadanos vamos a contribuir, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho público interno debe organizar constitutivamente la hacienda pública del Estado para que todas las entidades públicas, ya sea territorial o institucional, regulen esos procedimientos de recepción de los ingresos, los ordenen y los ingresen al gasto por objeto, ¿sí? Para que de ahí se destine el cumplimiento de los fines sociales de las contribuciones y los impuestos. ¿De acuerdo? El derecho financiero, desde luego, va destinado a la actividad financiera para obtener ingresos mediante normas jurídicas, ya sea fiscales o tributarias, y administrar esos ingresos para después erogarlos a las satisfacciones necesarias de la sociedad en general. Por eso, la hacienda pública necesita también basarse o apoyarse de cuestiones bancarias y bursátiles. Es aquí donde la banca múltiple contribuye a través de las inversiones de los cuentavientes ese crecimiento y flujo de efectivo. ¿Para qué? Para que el país crezca, porque eso lo pueden invertir, ¿sale? Y desde luego que en la banca de segundo nivel, llamada Nacional Financiera, Banobras, Banjército, pues nos proporcionen infraestructura, porque las obras que hace el gobierno federal o el gobierno estatal no se costean solas, ¿eh? Si bien nosotros a través de los impuestos contribuimos, también hay empréstitos a través de esta banca de segundo piso para que se concluyan. Ahí tenemos el caso del tren suburbano, que se amplió de lo que fue el tramo de Lechería hasta lo que ahora es el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿sí? Va a generar empleos, va a generar mucha infraestructura en cuanto a transporte público. Y más allá de lo que se critique por la lejanía, por lo que se atraviesa en la ciudad, que todo el mundo se queja de eso, pues no, al contrario. Lo positivo de esto es que genera grandes negocios mercantiles, porque la infraestructura internacional va a venir a invertir a este aeropuerto, ¿de acuerdo? Lo mismo sucedió con el Tren Maya, y ahora, muy a nuestro pesar que el gobierno que está en funciones está terminando el tren interurbano en su tramo de Lerma a lo que es Observatorio. Recordemos que la capital Toluca tiene injerencia con empresarios que vienen a trasladarse a la zona de Polanco, de Santa Fe, de Coajimalpa. ¿Para qué? Para establecer ahí sus negocios jurídicos, y este tren interurbano les contribuye muchísimo para el crecimiento económico. Es así que el derecho financiero tiene también por aspecto institucional la banca y crédito. O sea, nosotros como ciudadanos, al establecer impuestos y contribuir a esos impuestos, debemos de ser responsables con las instituciones de crédito y cubrir ese gasto a través de las tarjetas de crédito o las inversiones en las casas de bolsa. Es aquí donde también el intercambio de divisas contribuye a la generación de buenos impuestos para que nuestras finanzas públicas sean líquidas, sólidas, sustentables y sobre todo dúctiles. ¿De acuerdo, muchachos? En este sentido, el derecho financiero se va a definir como ese conjunto de legislaciones apoyadas por las instituciones de crédito y bursátil para crear, organizar, hacer funcionar y operar a las entidades bancarias y de valores. ¿Por qué de valores? Porque la Bolsa Mexicana de Valores también va a apoyarse de las inversiones, va a apoyarse de los impuestos para que se ingresen
a través de inversiones no de alto riesgo, pero sí controladas, esa protección de los intereses públicos. Por eso cuando nosotros invirtamos en CETES o en tesobonos, no estamos haciendo inversiones a ciegas. El gobierno, si bien nos da dividendos por debajo del rendimiento, nos está haciendo generar, ¿qué? Nuestro dinero. ¿De acuerdo? Obviamente no hay que dejar de lado las leyes de seguros y fianzas, las organizaciones auxiliares de crédito y las cajas de ahorro popular, porque aquí la ley va a regular esas agrupaciones financieras como parte del derecho financiero a través de mejoras continuas. O sea, muy a nuestro pesar, México es una economía sumamente especulativa. Como puede estar el dólar hoy por encima del peso, como puede estar a la par o puede llegar a estar un poco por debajo, pero es especulativa porque tiene mucho que ver con el flujo de inversión. Entonces, el derecho financiero permite obtener, gestionar y emplear los medios económicos necesarios para mejorar la vida pública de todos los ciudadanos mexicanos. Desde luego se va a apoyar de tres ramas importantes, que es el derecho tributario y el derecho fiscal, el derecho patrimonial y el derecho presupuestario. Sergio Francisco de la Garza, que es un jurista en materia financiera y económica, establece que el derecho tributario va a establecerse a través de los impuestos y las contribuciones de carácter especial, que accesoriamente va a establecer el nacimiento, cumplimiento de los tributos y las contribuciones, pero va a aparejar que si tú incumples, el gobierno tiene la necesidad de establecer procedimientos oficiosos o contenciosos para que te sancionen acorde a la violación que hayas tenido. Por eso ahorita ya viene lo que es el tema de las declaraciones. Vienen en abril para personas físicas y en mayo para personas morales, y aquí es donde nos vemos las caras entre los contribuyentes y el SAT para establecer en qué estás incumpliendo y si yo te debo sancionar o apercibir cuando menos para que cumplas. Ese derecho presupuestario, desde luego, va a elaborar, a aprobar, a discutir para que se pueda ejecutar y controlar el presupuesto de egresos de la Federación. Esto tiene tema ya con, es acorde con el mes de agosto-septiembre, que es cuando se hacen los proyectos de presupuesto de egresos para que las legislaturas estatales lo pasen al Congreso General y se aprueben esos presupuestos de egresos de la Federación. Este documento tiene que estar aprobado sí o sí antes del 31 de diciembre o el mero 31 de diciembre de cada año. ¿Por qué? Porque no se puede, en una inteligencia de tácita reconducción, no se puede seguir con un presupuesto que ya está aprobado un año antes, porque eso generaría graves problemas financieros en México. Desde luego, el derecho patrimonial es cómo el Estado va a gestionar y administrar su patrimonio. Y porque recordemos que el patrimonio del Estado también nos corresponde a nosotros, puesto que nosotros contribuimos a ese gasto público. Entonces, hay que entender que el derecho mismo, pues necesita de sus fuentes y desde luego el derecho fiscal, el derecho financiero, se apoyan de la Constitución, de la ley, de los tratados internacionales y de los reglamentos, decretos y circulares para que se haga conocer a los ciudadanos mexicanos cómo está establecida la materia fiscal y tributaria en la sociedad. Porque recuerden que de acuerdo con el principio de legalidad, los impuestos y los tributos tienen que regularlas las constituciones. Y en el caso de México, nuestra constitución es rígida y a su vez es flexible, porque los preceptos van a expresar, sí, la soberanía nacional, pero también van a expresar que toda la norma jurídica, a través del artículo 31, fracción cuarta, deriva en la contribución y obligación al gasto público. La ley como acto jurídico, ya sabemos que se emana de un aspecto formal que es el proceso legislativo, para que en situaciones generales, abstractas e impersonales, desde un elemento material, se considere como la fuente más importante y hasta cierto punto preponderante del derecho financiero y particularmente del derecho tributario, porque sin ley no se puede manejar este país. Ahora, los decretos de ley tienen ese origen, sí, en la Constitución política, pero los va a emitir el Poder Legislativo, para que desde las excepciones previstas en la propia Constitución, el Poder Ejecutivo también pueda emitir documentos
y sobre todo se dispongan a fabricar o emitir nuevas leyes fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde el artículo 131 en su párrafo segundo constitucional establece que para regular todo lo concerniente a lo que es comercio exterior, economía nacional y estabilidad de producción nacional, es competencia tributaria, pero del Ejecutivo Federal, y sobre todo establecer lo beneficioso para el país. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, profesor. Bien, Ninguna, profesor, muchísimas gracias. perfecto, Fabiola. Bien, gracias, Armando. Vamos a ver qué son los ingresos del Estado. Por un lado, establecer que los ingresos del Estado son necesarios para contribuir al gasto público, pero también son necesarios para satisfacer las necesidades. Los ingresos o recursos tributarios impositivos por el Estado son los impuestos, las aportaciones a la seguridad pública, las contribuciones para mejoras, es decir, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución o las indemnizaciones por cheques devueltos, porque eso genera también un impuesto. Por cada cheque que no tenga fondos, aguas, ustedes se van a cobrar cheques o van a emitir cheques, siempre tiene que estar su cuenta líquida y sólida para que el que cambie ese documento, que es un título de crédito, pues no les genere un impuesto ahí, ¿sale? Y no es nada bueno el impuesto, creo que va por arriba del 35% de sanción. Ahora, otros impuestos o ingresos más bien no tributarios que tiene el Estado mexicano, pues son los crediticios y patrimoniales. ¿Por qué? Porque esos ingresos, recuerden que el efecto patrimonial del derecho financiero va a ser cómo vas a aprovechar esos canales accesorios de los cuales ya el contribuyente te benefició. Cómo aprovechaste en la compra de insumos, en la contratación de personal. Pero también va a través de la banca de crédito, que son los empréstitos, la Rectoría Económica del Estado mexicano, que si bien la mencioné en el artículo 25, establece el funcionamiento del Banco de México. Es importante que ustedes conozcan también el Banco de México. Por ahí igual les invito a que ingresen a las clases de Derecho Económico. Allá hago una clase específica de lo que es la banca nacional, porque es importante mantener la emisión y acuñación de moneda mexicana. Y sobre todo que si nosotros como autoridad no somos regulados por el Banco de México, si gastamos más dinero, es peor, porque puede haber una devaluación o puede haber inflación, ¿vale? Por eso métanse esas clases. También los créditos van a través de lo que es la deuda pública. México tiene deuda pública con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Internacional de Comercio, y pues, desde luego eso no es sano para nosotros. Y esto genera crisis económica y parte desde el sexenio de 1964 a 1970, que fue con Gustavo Díaz Ordaz, que ahí es donde empieza a generarse la deuda pública y la crisis económica en México. Le secundan, pues desde luego, Luis Echeverría Álvarez, le secunda Miguel de la Madrid Hurtado, que es el que implementa la política neoliberal en México y la economía abierta, que lejos de beneficiar al país, pues ha venido a perjudicarla. ¿De acuerdo? Obviamente viene lo que es las devaluaciones, pues es el grado ya más crítico de una economía, ¿no? Porque es cuando nuestra moneda pierde valor. Por eso, si nosotros no contribuimos, pero no vigilamos adecuadamente nuestros impuestos, las devaluaciones a veces generan lo que derivó en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que se hiciera deuda pública el rescate bancario. Y ahora hasta los nietos de ustedes van a pagar esa deuda, ¿sí? Y nosotros, ¿qué culpa teníamos de esa mala administración de los bancos mexicanos, ¿no? O de los bancos extranjeros? Entonces, en esa condición, las expropiaciones, decomisos y nacionalizaciones tienen mucho que ver también en esos recursos tributarios. ¿Por qué ahorita no sería bueno expropiar la banca en México? Porque finalmente sí necesitamos de la inversión extranjera, ¿sí? Necesitamos de esa banca. Sería muy riesgoso empezar a nacionalizar a la banca, porque entonces el Estado mexicano tendría que soportar todas esas inversiones para los cuentavientes, ¿sí? Todos esos rendimientos. Ahora, por otra parte, privatizar, pues tampoco ha sido una política muy ortodoxa. ¿Por qué? Porque lejos de beneficiar ha venido a encarecer los servicios. Y si no, díganme cómo están sus cuentas ahora de Internet,
cómo están sus cuentas telefónicas, cómo están sus cuentas en cuanto a la luz. Y eso que la luz todavía no está privatizada. La luz todavía pertenece a CFE, pero en materia de tributos y contribuciones, por ahí le da el dato histórico. En el área metropolitana del país, lo que era Morelos, el Estado de México, la propia Ciudad de México y me parece que una parte de Puebla, existía algo que se llamaba Luz y Fuerza del Centro, que era una compañía subparaestatal que suministraba energía eléctrica a esas entidades federativas. El problema vino que a partir de los años de 1980 al año aproximadamente del 2002, CFE le requiere un pago a Luz y Fuerza del Centro de aproximadamente 70 billones de pesos. ¿Por qué no tenía Luz y Fuerza del Centro ese dinero? Pues porque viene el efecto corrupción. Ajá. Llegaban, te cortaban la luz y tú le decías al de la compañía, no, pues dame chance, te doy para el chesco y vámonos. Te reinstalaban. Entonces tú ya no acudías a la compañía y ese dinero, ¿dónde quedaba? En manos de pues, los trabajadores. Ajá. Hoy día CFE no te permite eso. CFE, si te requiere el pago, te hace el corte de suministro, pero tú acudes a la compañía o bien a través de los canales de pago, pagas la reinstalación. Si a eso le agregamos toda la gente que se cuelga de la luz, ¿y qué es colgarse? Pues que no pagas tu luz, o sea, que clandestinamente te suministras de los postes y todo ese rollo, pues obviamente generas pérdida. Por eso no es bueno hasta cierto punto tener a las paraestatales al servicio del Estado, porque una empresa privada pues te va a requerir sí o sí el pago. En el caso de CFE, bueno, todavía nos subsidian un poco, creo que el 2% de tu suministro, ¿no? Pero si tienes prendida la televisión, el horno, el estéreo, la internet, que bueno, yo que trabajo a veces mucho tiempo desde casa, pues las tarifas están muy altas, ¿no? Pero aquí CFE no te la perdona. Y eso hasta cierto punto como empresa paraestatal sí genera buenos dividendos para el Estado. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender que estos impuestos y estos ingresos son de carácter impositivo cuando los establece un código, que en este caso el Código Fiscal de la Federación es la entidad legislativa encargada de requerirnos a nosotros los particulares, a las empresas y a las personas morales, las distintas entidades señaladas en toda su resolución miscelánea fiscal. ¿Qué se refiere a la resolución miscelánea fiscal? Pues todas las leyes que se desprenden de este código, es decir, tu ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué te impone la ley del impuesto sobre la renta? Pues todo lo que entre tu riqueza. Por eso tu chequecito quincena con quincena, pues hay una retención ahí, ¿no? Ya sea que si tú ganas por encima de los 6 u 8 mil pesos, pues te van a requerir esa extensión de pago, ¿sale? Te van a requerir aproximadamente entre 300 y 400 pesos quincenales para que se vayan al erario y ese erario lo reparta equitativamente a lo que es la riqueza nacional. ¿Qué es el IVA? El impuesto al valor agregado. Ese incremento o ese gravamen que te ponen a ciertos artículos que no forman parte de la canasta básica. ¿Y qué es la canasta básica? Pues lo que entra a tus alimentos de consumo necesario, como es el frijol, la tortilla, el huevo. Algunos artículos de carácter médico, lo que son los servicios de educación y desde luego los que son de servicios de salud mental hoy día, que muy pocos saben ese dato, ¿sale? Por lo tanto, el IVA va a ser un gravamen a aquellos artículos de consumo privilegiado, es decir, tu auto, tus insumos, no sé, electrodomésticos, tus insumos de electrónica, tu teléfono celular y otros servicios, ¿de acuerdo? ¿Qué está exento del IVA? Pues desde luego lo que es, ya lo referí, salud, alimentación básica, asistencia social y educación, ¿vale? Obviamente también el vestido forma parte de, aunque te compres tus marcas extranjeras o marcas de renombre, esas están exentas de IVA, ¿de acuerdo? Lo que no está exento de IVA es cuando tú ya emites la factura. Ahí sí, porque estás pagando el servicio. ¿De acuerdo, muchachos? El IEPS, que es el impuesto empresarial
y sobre todo este impuesto empresarial, pues te da esta condición de cómo los empresarios también están obligados a contribuir, ¿sí? Están obligados a ese fisco federal. ¿Para qué? Para hacer valer el índice de precios al consumidor. Entonces, obviamente, hay que establecer esas condiciones de cómo nosotros vamos a generar la riqueza en México. Recordemos que es importante conocer cuáles son esos ingresos tributarios, ¿sí? ¿Quiénes vamos a determinar las aportaciones? Ahora, se me olvidaba este dato importante, las aportaciones a seguridad social, de repente hoy día las empresas, y por eso fue una reforma del presidente López Obrador con los famosos outsourcings, porque ellos no te afiliaban al Seguro Social. ¿Sí? Ellos te daban contratos temporales o parciales de 90 días para no poder afiliar o no querer afiliar, mejor dicho, al trabajador. Hoy día las empresas están obligadas desde el día 0 o desde el día 1 a afiliarte y a contribuir esa participación. Por eso lo que es el sistema de administración tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social son entidades que te pueden embargar por incumplimiento, ¿sale? Desde el emplazamiento ya te van a embargar. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo a esa normatividad. Y desde luego, si tú incumples, hay repercusiones al erario público, ¿sale? Porque el seguro social no nada más te lo descuenta, más bien no nada más aporta el patrón. El patrón te hace una retención para que tú pagues también tu seguro social, ¿sí? Y más ahora con esta adhesión del sistema de salud nacional a lo que es el IMSS Bienestar, pues obviamente necesitan más dinero, ¿no? Entonces, obviamente hay que entender esta clasificación de los derechos, porque los derechos también establece cómo los bienes patrimoniales del Estado tienen que estar en acorde al artículo 27 constitucional, ¿sí? No cualquiera puede hacer uso de explotación sobre predios, terrenos o cualquier otra condición, sino también tiene que ver con la Ley Nacional de Bienes Nacionales, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos estableciendo los gravámenes para monumentos históricos, para bienes inmuebles o muebles de la propiedad de la Federación, algunas zonas arqueológicas, la expropiación o incautación inalienable de algunos bienes que se forman parte del gobierno federal, sobre todo cuando estos bienes forman parte de la utilidad pública o bien que han sido incautados por delitos. ¿Vale, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, maestro. Bien, vamos cerrando la sesión. La potestad Ninguna. tributaria, gracias Fabiola, la potestad tributaria establece que el gobierno federal es la máxima autoridad ¿para qué? Para exigirte el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, ¿sí? Por eso esa potestad tributaria va bajo el imperio de sus leyes constitucionales, fiscales, tratados internacionales, ¿sale? Y sobre todo que es delegarle al Estado la autoridad necesaria para requerirme esos tributos y contribuciones, pero hacerlas funcionar de manera colectiva. Por eso nosotros estamos obligados, cuando somos personas económicamente activas, estamos obligados sí o sí a contribuir al gasto público. ¿De acuerdo? ¿Qué principios tiene la potestad tributaria? Pues son abstractos porque su contenido está en la Constitución política y en sus leyes federales, fiscales y administrativas. Es permanente porque siempre va a ser una facultad del Estado requerirte impuestos y contribuciones. Es irrenunciable porque nosotros no podemos renunciar a lo que son los derechos y las obligaciones. Son intrínsecas, ¿sí? Y sobre todo son indelegables, porque alguna autoridad más que el Estado puede exigirle esa parte al contribuyente. La potestad contributaria, desde luego, tributaria, perdón, establece su génesis en el artículo 31, fracción cuarta, que es la obligación de los ciudadanos mexicanos a contribuir al gasto público. ¿De acuerdo? Por tanto, es competencia tributaria del Poder Ejecutivo alcanzar esas máximas para satisfacer las necesidades colectivas del país. Esto tiene su máxima expresión en el artículo 124 constitucional, que establece que la federación es expresamente quien se entiende lo reservado para el ejercicio en el ámbito de competencia para los impuestos y contribuciones. ¿Vale, muchachos?
Bien, pues hasta aquí cierro la sesión del día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos en los canales de comunicación de la universidad. Gracias, Y acá profesor. les agradezco mucho el tiempo porque pues, sí, ya tenemos que haber acabado desde hace una hora, pero bueno, cuestiones ajenas a mi voluntad y a la tecnología, ¿no, muchachos? Se pasó muy rápido, profesor. Sí, la verdad es que sí, abordé bastante. Sí, ¿Vale? profesor. Oiga, profesor, antes de que se Dígame. vaya, tengo Sí. una duda que no sé si tenga que ver con la clase, pero hablando de CFE, ahorita recordé que mi abuelo, que en paz descanse, una vez le tocó ir al médico por su oxígeno. Entonces me platicó esa vez que encontró a una viejita y su esposo. Supuestamente esto, los de CFE le cortaron el servicio, porque pues los señores no habían pagado. Entonces, pues fallece el señor, no se sabe, me dice mi abuelo, me decía mi abuelo, no sé exactamente si fue por esa causa, pero él escuchó que otra persona le dijo que cuando hay personas que obviamente necesitan el servicio de la luz para poder, pues, no sé, respirar en este caso, ellos por ley no podían hacer eso, o sea, no les podían cortar la luz si había personas de la tercera edad en casa o si había niños. Entonces me preguntaba mi abuelo, ¿crees que sea verdad? Le digo, pues no sé, desconozco si sea cierto o no. ¿Usted sabe qué hay de cierto en eso? Bien, no, no es que no deban pagar la luz. O sea, al final del día, las personas adultas mayores reciben un subsidio por parte del gobierno federal. Aunque no tengas un sistema de pensiones, pues ahora con esta eh, operatividad de los programas que ya existían en algunos gobiernos, ¿no? Pero el gobierno actual lo sostiene a través de la pensión del bienestar, pues de Claro, ahí ellos pueden pagar la luz, ¿no? En el caso de los infantes, pues desde luego tienen que tener tutores y tienen que tener esa parte quien se haga cargo de ellos. sí, Entonces, al claro, final del día, CFE, pues, al ser una empresa paraestatal, pues requiere los pagos correspondientes por el consumo de luz. Entonces, aquí, si arbitrariamente CFE ahí sí incurriera en el cumplimiento de pagos no registrados o de pagos arbitrarios, pues ahí sí podríamos establecer ya procedimientos oficiosos o contenciosos, como lo ok. marca la propia ley, ¿no? Pero en sí, no, CFE siempre te va a cobrar, seas de donde seas Sí, y claro, pertenezcas era al lo que yo, grupo social, ¿no? claro, porque decía mi abuelo, es que yo no supe cómo ayudarlos, si ir con ellos y pagarles su luz o no sabía cómo, qué hacer en ese momento. Yo pues le digo, abuelo, es que pues se tiene que pagar a final de cuentas, porque pues igual y tiene hijos, no sé, que puedan pagarle esos servicios. Decía mi abuelo, Exactamente. no, pero luego hay hijos que no ven por sus papás. Ya sabe, mi abuelo, cómo era, como muy recto, ¿no? Entonces, No, y pero ustedes sí me saben quedé que están con llevando esta derecho duda. civil, ¿no? Están Sí, llevando derecho civil y saben que en derecho civil la rama familiar establece que los alimentos son recíprocos, que así como nuestros padres nos tuvieron la obligación de sostener y de darnos alimentación, pues nosotros ahora como adultos claro. estamos obligados. Lo que pasa es que desgraciadamente los papás no se atreven a solicitar la pensión alimenticia a los hijos, ¿no? No sé si por ese cariño, ese amor o esa falta de carácter a veces que no les hace hacer valer esos derechos. Entonces, en ese sentido, el derecho civil y familiar establece que los alimentos son recíprocos y los hijos no pueden dejar en abandono a los padres porque ahí ya sería constitutivo de un delito en materia penal, lo que se Claro, considera incumplimiento de las obligaciones alimentarias y también el abandono de personas, ¿no? Como parte colateral. sí, claro. Entonces, sí, CFE es muy, pues, válgame la expresión, pues son muy perros para cobrar sus servicios, ¿no? Ellos no te la Sí, claro. perdonan, ¿no? Entonces, con un día que te retrases, ya te quedas sin Ya te luz. cobran de más. Así es. Pero bueno, Muchísimas gracias, profesor. Solo no de era una qué. duda que me quedó de mi abuelo. Y ahorita que estaba comentando eso, dije, ah, usted me podrá sacar de esa duda. Así es, muchachos. Bueno, pues les deseo un excelente fin de semana. Pásenla bonito y nos vemos la semana que entra, ¿vale? Gracias igualmente para todos. Cuídense. Gracias. Bye bye. Bye.